Amigos, bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández, conectándonos a esta hora a través de las distintas radioemisoras de nuestro país. Clase 91.5 FM, la emisora perfecta del estado Aragua, también Ciudad 106.1 FM, en los Altos Minandinos y Tropical Estéreo 100.1 FM en Guarenas, Guatire y Barlovento. Recuerden que en nuestra página web, también nuestra aplicación para iOS o Android y también la página de YouTube están disponibles para encontrar esta y todas las conversaciones que ha preparado Canalí para ustedes. Vamos a conversar el día de hoy con Luis Parra, presidente nacional de Primera Venezuela. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Eliezer, y por supuesto a toda la gente que está en sintonía ya de este espacio. Queremos iniciar por lo que es materia política nacional. Esta situación que están viviendo los venezolanos en El Salvador, la que todos los venezolanos rechazamos de alguna manera porque de cualquier forma están violando los derechos de estos jóvenes que salieron del país, quizás de alguna manera buscando un futuro, pero que encontraron esta desgracia en sus vidas. Bueno, nosotros lo hemos dicho y lo hemos reiterado desde nuestro movimiento político, que es muy lamentable que desde gobiernos extranjeros, especialmente desde el gobierno de los Estados Unidos, a través de la nueva administración del presidente Trump, pretenda criminalizarse colectivamente, por supuesto, a toda nuestra migración, a todos los venezolanos. Es muy triste ver y muy decepcionante ver que países que se hacen dueños de bandera, de la libertad, del respeto a los derechos humanos, entonces actúen en contra de un pueblo precisamente que lógicamente salió de nuestro país por una profunda crisis económica, a buscar un futuro distinto para su entorno, para su familia, y que lamentablemente hoy entonces nuestra migración se encuentra en esta situación. Y nosotros somos muy enfáticos en esto. Son muy poquitos, muy pocos los venezolanos que salieron a cometer fechorías en el mundo y quizás en ese país, porque la mayoría de los venezolanos son gente honesta, son gente trabajadora. De aquí salieron muchos migrantes, docentes, ingenieros, abogados, médicos, educadores, y que de una u otra forma representan también otra calidad de ciudadanos que no es la que precisamente están tratando de colectivamente criminalizar. En segundo lugar, hay otra migración que es la mano de obra calificada. De aquí se fueron electricistas, albañiles, herreros, plomeros, una cantidad de mano de obra calificada que no tiene nada que ver con esto que tratan de llevar adelante, que es la criminalización de la migración. En segundo lugar, nosotros también lo hemos dicho, que es muy lamentable que esa visión arcaica, que esa visión obsoleta del mundo, especialmente encabezada por esa administración, bueno, de tratar de criminalizar a nuestra gente por su condición nacional o por su condición étnica. Para nosotros eso es inaceptable, de tal manera que para nosotros los venezolanos son primero y vamos a defender a nuestros connacionales sea como sea. Ahora, pero le pedimos también al gobierno nacional a que active todos los mecanismos diplomáticos, jurídicos, todo el derecho internacional que lo acompaña para que, además de que podamos elevar nuestra voz de protesta, bueno, sean acciones contundentes en todas esas direcciones y podamos repatriar a esos connacionales. Pero esto es producto de una campaña en contra del gobierno venezolano que iniciaron algunos sectores de oposición en busca de sanciones, en busca de manera de ver cómo el Estado venezolano hacía. Es muy triste ver porque ambos son responsables. Uno, precisamente porque no atendieron lo que es una crisis económica. Fíjate nada más el día de ayer el desastre económico que viene desarrollándose en nuestro país. Un dólar precisamente en 68 punto tanto oficial y la otra brecha que casi en 90 y tantos bolívares. Y cuando tú ves en comparación el euro pasa ya de los 103 bolívares. Entonces tú dices, ¿dónde estas distorsiones del mundo? Bueno, existen. Y existen porque precisamente no tenemos orden en un sistema económico que le pueda brindar garantía y estabilidad a los venezolanos. El venezolano de a pie, el venezolano común, no salió del país porque precisamente es un hobby que iba por el mundo entero a tratar de explorar nuevas opciones. No, salió producto de una crisis económica y hay una primera responsabilidad. Pero también hay otra responsabilidad con quienes se empeñan en seguir pidiendo sanciones, bloqueos para el país, esa visión política errática, miope, que creen que a través de esas medidas, ese sector extremista
de la oposición va a llegar y va a accesar al poder. Y es todo lo contrario. Eso no va a generar ningún cambio político porque a lo largo del tiempo está demostrado y al final de cuentas quien paga precisamente las consecuencias de medidas irracionales como esta, bueno, es el pueblo que lamentablemente sufre y padece. Ahora, el tema del sectores de oposición de extrema derecha se vio demostrado el 28 de julio cuando, por más que intentaron tener un candidato, no lograron derrocar al presidente Nicolás Maduro. Pero hay un proceso electoral el 25 de mayo. Ya están preparados desde su partido político para presentar los nombres que enfrentarán o que buscarán tener esos cargos el 25 de mayo. Bueno, nosotros hemos dicho desde que insurgimos como movimiento político, el 5 de enero del año 2020, este país estaba sumergido en una profunda crisis. Nos tocó a nosotros asumir, un grupo de valientes diputados, bueno, asumir el costo de una posición política valiente que realmente con una profunda visión nacionalista, con unas banderas de lucha, que era la reinstitucionalización del país, que todos volviéramos a la Constitución, que empezáramos por el camino de la sensatez, que acabáramos con la polarización y erradicáramos la confrontación para que el país avanzara hacia las soluciones, para darle respuesta a los problemas de la gente. Bueno, ese grupo de valientes diputados que denominamos la rebelión de las regiones, que no era otra cosa que liderazgos auténticos, que nos cansamos precisamente de esa pelea de los extremos que se creen dueños del país, dueños de la verdad, y el país es mucho más grande que esos extremos. Hoy le decimos a los venezolanos que gracias a eso le abrimos una válvula de escape al país y evitamos una guerra civil. Más muertos, más presos, más perseguidos, más heridos. Y hoy precisamente en esa política que hemos decidido transitar, que es la ruta electoral. ¿Y por qué la ruta electoral y por qué queremos seguir votando? Bueno, porque la abstención, esa política de brazos caídos, no lleva a ninguna parte. Y desde nuestro movimiento político, con una profunda visión nacionalista, hemos dicho que nosotros tenemos la obligación, como actores políticos, también como luchadores, de brindarle esperanza a nuestro pueblo, de presentarle caminos de lucha. Y no hay otro camino de lucha, ni hay otra esperanza para lograr el cambio político en Venezuela que no sea a través del voto. Mira, la abstención, en mi humilde opinión, es rendirse sin luchar. Y yo no estoy dispuesto a rendirme sin luchar. Nosotros vamos a seguir pese a las adversidades, pese a las dificultades, porque a nosotros no nos asusta precisamente la adversidad ni el camino difícil. No, a nosotros nos motiva el camino de la lucha para ponernos en sintonía de lo que la inmensa mayoría de los venezolanos quiere, que es renovar y cambiar este país por las vías pacíficas, por las vías que nos establece la Constitución, que no es otra cosa que el voto. Por eso desde Primero Venezuela, lo hemos reiterado, iniciamos una cruzada desde el año 2020 en la promoción del voto y la defensa también del voto. O sea, que el voto sirva para elegir, que el voto sirva para que se respete la expresión de un pueblo. Y el 28 de julio nuestro pueblo habló, pero también las instituciones de este Estado, del Estado venezolano, tienen que ser responsables, serias y transparentes. Nosotros tenemos que promover en Venezuela la participación democrática. Tenemos que promover en Venezuela las vías de entendimiento, que no es otra cosa para dirimir esas vías de diferencia, que no es otra cosa que la vía electoral. Por eso iniciamos una cruzada nacional en los 335 municipios del país que tiene que ver con la promoción y la defensa del voto. ¿Cuál es la aspiración de Luis Parra? Mira, nosotros más allá de una aspiración individual, lo hemos dicho, por cierto. ¿Pero es candidato o no es candidato? Todavía no hemos oficializado ninguna posición política frente a lo que va a ocurrir el 25 de mayo. ¿Pero tiene aspiración de ser candidato? Por supuesto que nosotros tenemos aspiraciones. Más que una aspiración individual, es una aspiración particularmente en mi estado, Yaracuy. Un estado que lamentablemente durante años ha estado sumergido a la desidia, al abandono, a la ineficiencia, bueno, a la complicidad silenciosa. Pero si es tan ineficiente, porque el exgobernador de Yaracuy lo nombraron ministro. Bueno, es que ahí es donde vamos, porque hay una complicidad silenciosa que ciertamente se sigue acompañando nada más para preservar espacios de poder, cargos, y no obviamente para representar lo que verdaderamente y genuinamente es el clamor popular. En el caso particular de nuestro estado, yo voy a ser reiterativo. Mira, nuestro Estado tiene que retomar la senda en 3 pilares fundamentales. Lo hemos dicho y es un compromiso que lo vamos a llevar adelante. Más allá de que Luis Parra sea o no sea candidato,
todas las fuerzas democráticas tenemos la obligación y el deber de construir una vía para renovar y cambiar Yaracuy, pero también para renovar y cambiar el resto de los estados. Y esa no es otra que a través de la vía del voto, pero con 3 pilares fundamentales. Esos 3 pilares me los va a comentar al regreso de la pausa, porque tenemos que hacer contacto con nuestros anunciantes. De regreso seguimos con más de Puntos de Vista. Bien, continuamos con más de Puntos de Vista. Luis Parra con nosotros, presidente nacional de Primero Venezuela. ¿Cuáles son esos 3 ejes fundamentales? Bueno, el primero es la renovación. Nosotros creemos que en toda Venezuela esas gobernaciones tienen que inyectársele un dinamismo que realmente nos pueda conectar para que nuestros estados puedan tratar de convertirse en estados potencia. ¿En qué áreas? Particularmente en el Yaracuy. Nosotros hablamos del área agrícola y pecuaria. Nosotros tenemos que hablar del área del turismo. Tú me decías aquí en el corte que no visualizabas con mucha claridad el tema del turismo. Yaracuy tiene muchas rutas turísticas que no se han potenciado ni mucho menos se han fortalecido porque no hay una política que obviamente se desarrolle en esa dirección para que podamos nosotros reactivar la economía de nuestro estado. Pero también tiene un potencial industrial para explotar. Estamos a 45 minutos, casi 50 minutos de uno de los puertos más importantes del país, que es Puerto Cabello. ¿Y cómo es entonces donde estamos ubicados prácticamente en el centro del país, que gozamos de lo que se llama estrategia comunicacional, de esas ventajas competitivas y comparativas, para que un Estado pueda desarrollarse económicamente y pueda avanzar hacia la modernidad, más allá de anclarlo en una visión mediocre que lamentablemente no tiene nada que ver con el desarrollo de nuestro Estado? En segundo lugar, el segundo pilar que nosotros creemos es el cambio. Yo creo que nosotros tenemos el compromiso de generar las transformaciones necesarias que vayan más allá de esas visiones excluyentes, sectarias, miopes, derrotistas, y que pueda incluir una visión colectiva donde pongamos en primer lugar a los desafíos que tiene nuestro Estado para desarrollarlo en todas las áreas que obviamente realmente requiere y merece. Y por último, ponerle el corazón a Yaracuy. Cuando hablamos de ponerle el corazón a Yaracuy, que podamos enaltecer el gentilicio de la yaracuyanidad. Y eso hoy no existe porque precisamente cuidan es un cargo, cuidan precisamente parcelas de gobierno y no la función que es poner a la gente en primer lugar para generarle bienestar, progreso y obviamente calidad de vida, que obviamente tú cada día ves el deterioro. Si tú te pones a revisar por áreas, el caso de las competencias centrales de nuestro Estado, la vialidad agrícola en nuestro Estado, más de 2.500 kilómetros de vialidad agrícola, ve cuántos se han mantenido en los últimos tiempos. Pero es que así está en todo el país. Y cuando tú hablas del tema social, tú ves la cantidad de familias en nuestro Estado que merecen una atención, pero no para anclarla. O sea, que no hay nada que el gobierno nacional esté haciendo bien. Obviamente no es que sea algo o malo, porque por eso nosotros hablamos de renovación y de cambio. Habrán algunas cosas puntuales, pero para la cantidad de años que tienen en nuestro Estado al frente de los instrumentos del poder, tú dices, ¿qué hicieron con todos los recursos? ¿Qué hicieron cuando este país tenía bonanza petrolera? Entonces, eso no se convirtió en progreso, en desarrollo y obviamente en oportunidades para que los yaracuyanos avanzáramos. En Yaracuy no los CLAP, por ejemplo. Mira, revisa cada cuántos días llegan los CLAP. Revisa, por ejemplo, qué calidad de alimentos están en los CLAP. Y revisa a quiénes le dan prácticamente los CLAP. Entonces, yo no estoy en contra de los programas sociales. Yo creo que ese es un programa social que hay que atenderlo, pero de manera responsable, no partidizarlo. Si yo estoy bien con el jefe de la VC o el jefe de la comunidad, entonces me tratan bien. El tema del gas doméstico, el tema de los servicios públicos, prácticamente que es un caos donde estamos sumergidos. Cuando llueve en Yaracuy no hay agua. Y cuando no llueve, entonces es la emergencia climática. Y tú dices, ¿y cuáles fueron las políticas para atender un Y por comentarios como este, no es que las personas deciden salir del país y exponerse incluso a lo que están ocurriendo. Es que yo no critico el que se vaya del país a buscar un destino distinto. Pero prácticamente lo está sacando diciendo que aquí nada sirve. Obviamente no le estoy diciendo que nada sirve. Yo no me acostumbro a lo malo. Y ese es el llamado que le hacemos siempre a nuestro pueblo. Yo creo que hay formas de gobernar distintas. Mira, yo llegué al Parlamento el 5 de enero del año 2020 y era un Parlamento que estaba destruido en su institucionalidad, en la administración de esos recursos, pero además de todo eso en la convivencia como institución, que no era útil a nadie. Bueno, cuando llegamos y salimos de ese Parlamento, pregúntale a los trabajadores de ese Parlamento cómo quedó ese Parlamento. Estable, administrativamente saneado, y nosotros le entregamos a esa nueva administración del Partido Socialista Unido de Venezuela
a Jorge Rodríguez, bueno, un parlamento estable. Que en los 4 años anteriores era un desastre, sí. Y eso es lo que queremos demostrar. Mira, nosotros tenemos, por ejemplo, de donde tenemos espacios de responsabilidad pública, tenemos allá en el municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, el Tigre, nuestra alcaldesa, coordinadora nacional de nuestro movimiento, Lili Osuna, en una ciudad de bienestar y progreso, pese a las dificultades económicas que tienen los 335 municipios, pero que cuando se gobierna para la gente y se le pone el corazón a una gestión, yo creo que eso redunda en beneficio y en bienestar. Y es evaluable en cada área, en cada gestión. Entonces, ¿qué le estamos proponiendo primero a los venezolanos? Que no nos acostumbremos a lo malo, que esos llamados de batalla finales que pasé y de escenarios más... Hay problemas de vialidad en el Tigre, hay problemas de luz también en el Tigre, hay problemas de gas en el Tigre, si lo tienen ustedes en su gestión. Cuando hablamos de las competencias, que para eso son los niveles de gobierno, bueno, vean si las cumple o no las cumple. Generar bienes y servicios, esa es la competencia de un gobierno local. Y ahora, las competencias de los gobiernos regionales, habrá que preguntar, ¿quién gobierna en el Tigre? No gobierna primero en Anzoátegui, no gobierna primero Venezuela, gobierna el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y allí es donde nosotros queremos hacer un enfoque. ¿Y no enfoque. pueden trabajar en conjunto? Mira, es que nosotros no vemos la política como una batalla final, ni como enemigos. Nosotros creemos que toda la cooperación que haya que promover y consolidar desde los espacios de responsabilidades políticas, nosotros estamos ganados a eso. Porque más allá de la confrontación política, nosotros tenemos una bandera de lucha muy clara, que es las soluciones a los problemas de la gente. Nosotros hemos dicho, mira, frente a la dificultad económica, que es uno de los grandes problemas, el principal problema que tenemos los venezolanos, yo creo que aquí hay que tener una tregua por el país. La salida de Chevron y quienes auspician el bloqueo y las sanciones, bueno, que hay que bloquear a Venezuela, asfixiarla y destruir la economía, no se dan cuenta de que eso no afecta a Nicolás Maduro y a su entorno, que eso afecta al venezolano de pie. ¿Por qué? Por la sencilla razón que se va a generar inestabilidad económica. Si hay inestabilidad económica no entran divisas, si no hay divisas lamentablemente hay más estómago vacío, y si hay más estómago vacío habrá más inflación, y todo es una cadena que termina ¿dónde? En el venezolano, que va a generar más hambre. ¿Por qué es importante votar el 25 de mayo? Mira, para nosotros siempre la esperanza será lo primero y lo último que vamos a perder, la esperanza. Y para esa esperanza del 25 de mayo, nosotros le decimos a los venezolanos que usted, amigo, no vote por ese bendito chantaje que le dicen, esta es la línea del partido o esta es la línea de la unidad democrática. No. Con aquel liderazgo que usted se conecte, con aquel liderazgo que crea usted que pueda representar lo que es la renovación y el cambio en cada uno de los espacios donde obviamente se va a elegir un gobernador y los diferentes representantes, bueno, usted tiene la última palabra, su voto, que es la herramienta más poderosa para castigar, para renovar y para cambiar a Venezuela y por supuesto a sus estados. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, hermano. Amigos, con nosotros Luis Parra, presidente nacional de Primero Venezuela. Nos despedimos, los esperamos mañana a las 6:30 de la mañana en la emisión matutina de NSI y luego a las 7:30 en Puntos de Vista. Que tengan todos muy buenos días.